2020 cimbró la estructura de muchos portafolios de inversión. La liquidez parece ser una prioridad ahora más que nunca. ¿Cuál debe ser la asignación de activos idónea en tiempos de incertidumbre y transición? Esta tarde, Asset Allocation. Where is the liquidity going? Antonio Ordaz, Head of Global Markets, BBVA. Carlos Pérez Verdía, socio de Simbiosis Económica. Gerardo Rodríguez, Portfolio Manager de BlackRock. Jorge Familiar, vicepresidente de Finanzas y Contralor del Grupo Banco Mundial. Y como anfitriona, Adriana Rangel, Head of Institutional Business Development de Vanguard Latam. Bienvenidos Antonio, Carlos, Gerardo, Jorge y Adriana a la Risk Management and Trading Conference 2021. Hola a todos, buenas tardes, gracias por acompañarnos y gracias a Riskmatics por invitarnos a este panel, a mí y también gracias a los panelistas que nos acompañan esta tarde. Y pues tenemos una agenda llena de preguntas, también ya hemos recibido preguntas de la audiencia, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por poder platicar de todas y cada una de ellas. Y bueno, como decía el nombre del panel, Where is the liquidity going? ¿A dónde están yendo los recursos hoy en día? Me parece que para poder contestar esa pregunta, primero vale la pena hablar del contexto en el que nos encontramos hoy en día. ¿Cómo están las economías desarrolladas? ¿Cómo están las economías emergentes? ¿Y qué tendencias relevantes vemos que están sucediendo y que están cambiando la manera en la que funciona la economía global? Voy a empezar con Jorge, a ver si nos puedes platicar un poco sobre qué tendencias percibes tú que están cambiando el funcionamiento de la economía. Claro, Adriana, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Yo creo que es importante pensar en dónde estábamos al inicio de la pandemia y ver cómo esta pandemia ha afectado a las tendencias, ¿no? Estábamos de entrada en un momento de bajo crecimiento desde la crisis de 2008 y una desaceleración de base amplia que afectaba tanto a países desarrollados como a países en desarrollo. Muchos países tenían altos niveles de deuda, en buena medida porque había habido apoyos fiscales durante la crisis del 2008, también tasas de interés muy bajas y nuevos jugadores otorgando crédito a países que usualmente no tenían acceso al crédito, ¿no? En particular estoy hablando de China. Desde el punto de vista, y por lo tanto muchos países estaban enfrentando ya procesos de consolidación fiscal antes de la pandemia. Desde el punto de vista social, estábamos en el momento de mayor nivel de desarrollo social en la historia, ¿no? 20 años de reducción de pobreza ininterrumpidos. Y a la vez, una enorme preocupación en torno a desigualdad, en buena medida también impulsada por la crisis del 2008 y la forma en la que fue atendida, grandes aspiraciones de la población y mucho desencanto con las instituciones. Vimos también que se empezaban a cuestionar las reglas bajo las cuales opera el sistema internacional en temas centrales, como por ejemplo comercio, migración, y todo esto en un entorno de vertiginosa evolución en la tecnología, una evolución verdaderamente exponencial. Reconocimiento de que el cambio climático es a lo mejor la amenaza más grande que enfrenta la humanidad, pero a la vez falta de un empuje global lo suficientemente fuerte para convertir esta preocupación en hechos, ¿no? La pandemia es un gran acelerador, ¿no? La pandemia nos lleva a fuerza a los gobiernos a tener que apoyar desde el punto de vista fiscal a sus economías, bajar las tasas de interés. Ha tenido un impacto enorme desde el punto de vista social. Por primera vez se rompió esta tendencia de 20 años de reducción de pobreza y tenemos un año en el que tenemos, podríamos decir, 100 millones más de pobres, ¿verdad? 88 personas que cayeron en la pobreza y 30 que no salieron de la pobreza. Y también un problema muy grande en materia de desigualdad. Y déjame dejarlo aquí porque si no, no le dejo tiempo a mis compañeros. Buenísimo. Gerardo, no sé si quieras agregar algo, algunas implicaciones regionales que pudiera tener otros cambios como en los mercados laborales. Sí, siguiendo con lo que Jorge comentaba de la aceleración de
algunas tendencias que vimos durante el periodo de COVID. Si uno piensa desde el punto de vista de los mercados financieros y en lo que, digamos, sobre el tema de este panel, el asset allocation, dos tendencias que dominaron por mucho las decisiones de portafolio tienen que ver con la aceleración del proceso tecnológico y el papel de China, digamos, en todo el proceso de globalización durante los últimos 30 años. Ambos componentes han determinado el panorama económico y financiero y han generado una serie de oportunidades, han generado una serie de ganadores y perdedores en distintas dimensiones, en compañías en lo específico, en sectores, en países, y ahí es donde los temas, digamos, la arista del mercado laboral es muy importante. Con la pandemia se acelera todavía más todo este tema tecnológico y la economía, digamos, del conocimiento se vuelve todavía más importante. Y con eso, lo que se está haciendo, simplemente se está estableciendo con mayor claridad la importancia de la educación y del desarrollo de la base de capital humano para que los países puedan seguir adelante. Es en ese contexto, digamos, que desde el punto de vista de la región de Latinoamérica, pues las cosas desafortunadamente no han sido muy buenas. El desempeño económico de la región en los últimos años ha habido un rezago importante contra el resto del mundo, países desarrollados, pero también países en desarrollo en la región asiática, que están más conectados con toda esta economía del conocimiento, han liderado, digamos, y han jalado al resto del mundo en materia económica. Es ahí donde el rezago en materia educativa de Latinoamérica, el rezago en desarrollo institucional, está generando algunos problemas que se perciben ya en los incrementos en la brecha de desigualdad. Ahora, con la recuperación, está viendo, digamos, muy claramente en los mercados laborales cómo está habiendo una bifurcación que ya se venía dando, pero nuevamente se acelera, en donde digamos, los trabajadores mejor preparados, los trabajadores, digamos, que tienen la capacidad de ofrecer mayor valor agregado por la preparación y por las industrias en las que se desempeñan, están resultando, digamos, beneficiados por toda esta dinámica económica. Entonces, yo apuntaría este tema, digamos, del conocimiento a través de los mercados laborales como un tema muy importante de lo que hemos estado viendo. Muy bien, Gerardo, gracias. Antonio, no sé si quieres agregar algo con respecto a tecnología. Sí, el comentario de Gerardo yo creo que es muy valioso. Toda esta aceleración de la economía del conocimiento, de la economía digital, genera una economía de empresas de crecimiento exponencial, empresas en donde no existen y de repente aparecen de la nada, y no es que aparezcan de la nada, es que duplican o triplican el número de clientes y de ingresos en periodos muy cortos, con ramp-ups de inversiones al principio muy grandes, pero después marginalmente muy pequeñas, que generan poco flujo y generan algo que por la puerta de atrás ha determinado el comportamiento de los bancos centrales. Todas estas empresas que son las grandes ganadoras, casi todo el crecimiento del equity se puede explicar con 3 o 4% de las empresas no requieren deuda, ninguna, con lo cual la transmisión de la política monetaria se ha tenido que hacer por caminos distintos. Y ahí la gran pregunta es, ¿va a haber algo que haga que volvamos a demandar crédito, o esta tendencia de ganadores con tecnologías exponenciales, multiplicativas, va a seguir y lo único que vamos a ver es the winner takes it all, ¿no? Sí, muy buen punto. Sí, existe mucho research también sobre cómo las
la productividad se ve positivamente afectada por toda esta generación de ideas y la expansión y la manera en la que se comparten las ideas a nivel global, y que es posible que la productividad de los factores empiece de hecho a mejorar hacia adelante gracias a este crecimiento y la forma en la que se comparten las ideas más rápido hoy en día. Mencionaste una parte importante, Antonio, sobre el tema de quienes hacen o quienes diseñan política monetaria y política fiscal, dadas estas tendencias que ya platicamos antes, consolidación fiscal, cambios a nivel social, decisiones de portafolio que nos platicaba Gerardo, educación, tecnología. A mí me gustaría preguntarle quizá a Carlos qué oportunidades y qué retos van a tener ahora quienes diseñan política monetaria y política fiscal, y si ves que estas oportunidades pueden ser diferentes en economías desarrolladas y en economías emergentes. Gracias, Adriana, y buenas tardes a todos. Déjame poner la respuesta a eso a un lado. Yo creo que antes de entrarle de lleno, sí nos conviene repasar el tema de liquidez y qué entendemos por liquidez. Yo creo que para saber cómo va a impactar hay que saber de dónde está viniendo y qué forma está tomando, ¿no? Es un concepto bastante difícil luego de definir, un poco elusivo, ¿no? Pero para los policy makers que mencionas, tanto del lado de bancos centrales como de los ministerios de finanzas, es bien importante saber de dónde está viniendo la liquidez, cuáles son, por ejemplo, los ciclos de retroalimentación entre liquidez y toma de riesgos que puede llevar a más liquidez, etcétera, ¿no? Y creo que no es nada más es un tema académico. Al final de cuentas, pues lleva a definiciones tan importantes como las que estamos platicando hoy de asset allocation, ¿no? Obviamente podemos ver diferentes indicadores de liquidez, si vemos agregados monetarios y un poco todo esto encaminado a responder lo que preguntabas, ¿no? Vemos agregados monetarios, las reservas internacionales o tasas de política monetaria, cuando estamos hablando de un concepto de liquidez más asociado con el stance o la posición de política monetaria. Pero al mismo tiempo podemos estar hablando de liquidez relacionada con conceptos de estabilidad financiera, ¿no? De lo cual seguro Toño nos puede platicar. Cómo están la razón de liquidez de la banca, o qué tan apalancada está la banca, o cómo están los spreads en diferentes mercados de deuda corporativa, ¿no? Entonces, importante saber de qué tipo de liquidez estamos hablando. Importante saber también, yo creo, de dónde está viniendo esa liquidez. Y no hay que olvidar que hay, yo creo que dos fuentes principales. Una es, yo creo que la que tenemos pues casi todos en mente en este momento, que es la liquidez oficial, la creación de liquidez de las autoridades monetarias, el crédito de los bancos centrales, que es el que se activa en tiempos de estrés. Y por el otro lado, obviamente, la liquidez del sector privado, ¿no? La actividad entre bancos y otras instituciones financieras, que son las que están actuando en tiempos normales más para pues, crear esta liquidez y canalizarla a través de los diferentes pipes, digamos, del sistema, ¿no? Entonces, en este momento en donde nos encontramos, yo creo, ya pasó lo peor de la crisis, donde lo que dominaba completamente era esta creación de liquidez oficial, pero sin duda estamos lejos de llegar a un momento donde los canales de liquidez privada, la actividad de la banca y otros intermediarios sea la que domina. Entonces yo diría que el reto principal para estas autoridades que mencionas, y seguro ahorita podemos entrar a más detalle de cómo hacerlo, es justamente cómo llevar la transición de una dependencia en algunos países bien grande sobre la liquidez oficial a un ambiente pues, donde los mercados empiecen a funcionar más en los términos en los que estábamos acostumbrados antes de esta crisis, ¿no? Ok.
Entonces, sí, ¿cómo será esa transición de donde estamos ahora a un posible nuevo escenario? ¿Alguien más tiene en mente algún otro reto o algo que estos hacedores de política monetaria tengan hacia enfrente que quiera compartir? Yo simplemente apuntaría en adición, Adrián, y retomando lo que comentaba Jorge también en un inicio, que el exceso de deuda que han tenido que cargar algunos países, no solo para soportar, digamos, la política fiscal antes de COVID, pero sobre todo la deuda adicional que tuvieron que tomar durante este periodo, lo único que va a hacer es más complicado las perspectivas de crecimiento de mediano plazo. La cantidad de municiones con las que se va a contar para poder seguir soportando por la vía fiscal el dinamismo económico va a ser muy limitado, y por ende también va a ser mucho más limitada la capacidad de seguir combatiendo las tendencias naturales de mercado que tienden a esta bifurcación y a esta desigualdad económica que comentamos. Ha habido un avance brutal en el mundo durante los últimos 30, 40 años en combate a la pobreza, mejoras en materia de desigualdad, que hacia adelante se va a ver más complicado el poder seguir, dando los mismos resultados hacia adelante comparado con los avances que se han tenido en años recientes. Yo agregaría a eso que los retos son mucho mayores para los países emergentes que para los desarrollados, porque en los países desarrollados los inversores, o una gran parte de los inversores, está convencido de que las tasas de interés reales al menos, ¿no? La discusión de nominales es un poco más difusa, va a seguir baja a muy baja por mucho tiempo, que un shock que nadie ve por dónde puede llegar tiene muy poco efecto, porque la mayoría de los países están financiados a tasas muy bajas, a plazos muy largos. Entonces, esta creencia por demografía, por envejecimiento, por exceso de ahorro, en los países ricos vas a tener capacidad de financiamiento a tasa real negativa, facilita la transición en los países ricos y la dificulta en los países emergentes que no están en esa situación ni de envejecimiento ni de exceso de ahorro, con lo cual yo sí creo que el reto de esa transición va a exacerbar las tendencias que está mencionando Gerardo. Y a mí me gustaría agregar que, en efecto, coincido plenamente con Antonio, y desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, los márgenes de maniobra son bastante limitados, ¿no? Porque están en una situación en la que muchos, en donde deberían de estar pensando en procesos de consolidación fiscal, ante pues potenciales riesgos de que cuando se empiecen a normalizar las cosas en los países desarrollados, se vaya normalizando la política monetaria, pues la presión sobre los países en desarrollo va a ser mucho mayor. Y va a haber una realineación de apetito al riesgo, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo con tasas de interés muy bajas, que lo que hacen también es cambiar la percepción del riesgo de los inversionistas, ¿no? Y va a haber pocos márgenes de maniobra para los países emergentes. Va a ser más bien por el lado de reformas estructurales. A mí me parece que se va a poder empujar un crecimiento económico que ayude a hacerle frente a esta situación. Muy bien, sí, me parece, Antonio decía algo importante sobre las tasas de crecimiento, y lo que toca ver es si economías desarrolladas pueden generar tasas de crecimiento que sean mayores que las tasas de financiamiento a la que están pagando ese crecimiento, y entonces salir, digamos, de esa deuda, pero en un mundo en donde el déficit fiscal y los déficits fiscales siguen incrementando. En ese sentido, me gustaría preguntarles, hablamos un poquito de esto ya, pero me gustaría preguntarles si entonces hay otros factores que puedan impactar estructuralmente la manera en la que los bancos centrales funcionan o manejan su balance. Venimos de un cambio que empezó hace 10 años con la crisis del 2008. ¿Sí ven ustedes algunos otros factores que pudieran cambiar el comportamiento de los bancos centrales? Un comentario retomando lo que platicaba Carlos hace un momento de
de la política monetaria y el concepto de liquidez es que a pesar de la narrativa pública, digamos, que domina sobre este tema de que si los bancos centrales están inyectando demasiada liquidez en el sistema y los balances están creciendo de manera desproporcionada, realmente cuando uno ve la velocidad de movimiento del dinero, esa se ha desplomado desde la crisis de 2008-2009, el proceso de generación de crédito a través del sector privado y toda la intermediación de recursos ha reducido su velocidad y eso, digamos, ha permitido que el sistema pueda funcionar con balances centrales, con balances de los bancos centrales mucho más grandes que en el pasado. Ha habido un cambio, digamos, muy importante y creo ahí es donde está el mayor reto en materia de política monetaria, sobre todo, en donde creo que no se ha logrado del todo el poder detonar nuevamente esas condiciones de apetito de riesgo del sector privado que impulsan a los empresarios a pedir prestado, a arriesgar, a invertir, a generar empleo, a tener utilidades, a reinvertir. Todo eso es lo que genera actividad económica y es algo en donde no ha acabado de sanar la economía del todo desde la crisis de 2008-2009 y ahora, digamos, con el proceso de COVID, nuevamente, digamos, hay un reto para poder volver a retomar todo esto. Es el mismo concepto, digamos, que Adam Smith lo resumía con el tema de animal spirits, ¿no? Esa parte que es el canal de transmisión, creo yo, más poderoso de la política monetaria, es en donde, digamos, todavía puede haber espacio para que puedan, con todas las restricciones estructurales que hemos comentado, que puedan darle un impulso por la vía de política a la dinámica de crecimiento hacia adelante. Ligado a eso y al panel, ¿no? Y el asset allocation, que puede generar demanda de crédito, porque los ganadores generan equity, generan M&A, pero no generan demanda de crédito para crecer, ¿no? Amazon no tiene deuda. Microsoft no tiene deuda neta, ¿no? Me puedo seguir, todos los grandes ganadores pidieron equity, con sus múltiplos pidieron un poco más de equity y se siguieron, ¿no? Y la deuda, ¿para qué se ha usado? Para leverage, ¿no? Para recomprar acciones, para dividendos. Y la pregunta, y yo no sé quién me puede apoyar con esto, es ¿qué puede generar demanda de crédito de manera global y persistente? Y a mí a la cabeza solo me viene si de verdad vamos a hacer un esfuerzo por salvar al medio ambiente, ¿no? Eso debe ser carísimo. ¿Es suficiente? No lo sé. Pero si todos los países tienen que hacer una transformación para llegar al net zero, implica muchos trillones de dólares en el mundo. Y eso sí requiere crédito. Poner las torres en el mar, pones algo de capital, pero como lo vas a cobrar en 30 años y no en 5, ¿no? No es exponencial, ¿no? La torrecita genera electricidad de manera lineal. Ahí sí que necesitas crédito real. Yo no sé si es suficiente, si a lo mejor Jorge tiene estimaciones de cuánto dinero se necesita y si es suficiente para reactivar el crédito y por ende el canal de transmisión de la política monetaria, ¿no? Si puedo, Adriana, nada más un poco regresar a lo que decía Gerardo, sin dejar a un lado lo de Toño, pero la premisa de Gerardo de si los bancos centrales, la política monetaria puede regresar condiciones de certidumbre para incentivar la inversión, creo que se vuelve incluso más interesante cuando el mismo balance de los bancos centrales puede ser una fuente de riesgo, ¿no? O de incertidumbre que impacte negativamente. Digo, ahí está el balance del Fed y claramente es un banco central único, pero a ver, el tamaño, los montos son impresionantes. Antes de la crisis de 2009, el Federal Reserve tenía como $1 trillón de activos, ¿no? Le suma 2 trillones o 2 billones durante la crisis de 2009-2010
permanece medio constante hasta 2014, desde 2014, y luego en los últimos 16 meses le ha metido 4 trillones de dólares a su balance, ¿no? Es cualquier otro país que en 16 meses incremente su Banco Central su balance por el equivalente a 1/3 del PIB o lo que sea, pues es una receta para el desastre, ¿no? Obviamente al Fed le genera pues grandes dolores de cabeza operacionales, ¿no? Nada más para secar la liquidez que esas compras de Treasury generan, tiene que hacer operaciones de reporto del orden de 800,000, 900,000 millones de dólares en operaciones overnight, ¿no? Ese es el tamaño de la deuda, más que la deuda externa de Brasil. Entonces, ahí estás empezando a meter algunas distorsiones que se reflejan claramente pues, en toda esta discusión del tapering, ¿no? Entonces, yo creo que para aliviar el riesgo que menciona Gerardo desde el Fed, pues esta conducción del tapering y hacia dónde nos van a llevar, para un banco central que es dueño del mercado de treasuries, o por lo menos de la mitad del mercado de treasuries, lo trae en la panza, ¿no? Y yo creo que otros bancos centrales en mercados emergentes, la mayoría de ellos es un ejercicio de accounting mucho más tradicional, ¿no? Reservas internacionales del lado de activo, base monetaria y cualquier instrumento que utilices para sacar para drenar esa liquidez, ¿no? Para estabilizarla. Algunos pudieron bajar tasas, la mayoría bajó tasas de interés, algunos pudieron establecer algunas facilidades extraordinarias. Yo creo que quitar esas facilidades no le va a doler a los bancos centrales. Sin embargo, el tema de la velocidad, ¿no? Y pensando en América Latina y en específico México el día de hoy de Banxico, la velocidad a la que empieces a regresar a tasas de interés más normales y cómo se compara eso frente a una política monetaria eventualmente más restrictiva del Fed, pues es la gran pregunta de cómo los bancos centrales y su balance van a impactar esta incertidumbre. Muy buen punto. Y justamente me gustaría ligar eso a lo que decía Antonio, ¿no? En este entorno de tasas bajas, crecimiento bajo, la gran pregunta es cómo los inversionistas que tienen objetivos de corto, pero sobre todo de largo plazo, van a alcanzar esos objetivos de inversión. Y ahí lo que me gustaría hacer como es una pregunta un poco más abierta en si entonces la inversión con criterios de sostenibilidad puede ayudar a llegar a esos objetivos de inversión de una manera sostenible. ¿Cuál es su perspectiva? Y si por ahí también viene entonces un impulso al crecimiento económico y una derrama de recursos quizá a sectores de la economía o a personas que antes no lo habían tenido por este shift a inversiones con criterios sostenibles o de sostenibilidad. Sí, si uno analiza, Adriana, las inversiones de portafolio más ganadoras en los últimos 10 o 20 años, todo ha tenido que ver con el tema que comentaba Jorge al inicio de la dominancia del tema tecnológico, digamos, para explicar lo que ha pasado en el mundo. Esas compañías que se desarrollaron a partir de esa ola han sido los ganadores más importantes. Y en este punto de inflexión, en donde al parecer los compromisos en materia de sostenibilidad son de a de veras y realmente se aceleró muchísimo, los gobiernos lo están tomando en serio, la intersección de la tecnología con la sostenibilidad del medio ambiente seguramente va a ser la intersección que va a generar las compañías ganadoras y las que van a requerir desde luego el capital para poder transformar, digamos, el cómo consumimos, producimos energía y hacemos otras cosas, y por ende, desde el punto de vista de los portafolios de inversión, seguramente de ahí vendrán las compañías más ganadoras durante los siguientes años. Si pudiera agregar una cosa, Adriana, coincido plenamente con Gerardo. A mí me parece que, mencionaba que la pandemia es un gran acelerador, ¿no? Y es un gran acelerador de la velocidad de desarrollo y de adopción de tecnología. Y también creo yo en entender
que temas como el cambio climático están encima de nosotros. Si pensamos en una pandemia, ¿no? Hace 10 años todos sabíamos que eventualmente iba a haber una pandemia y tuvimos varias llamadas de atención, ¿no? MERS, SARS, influencias aviares que casi llegan a convertirse en pandemia, ¿no? Y cuando se presentó la pandemia no estábamos preparados. Entonces yo creo que esa es una grandísima llamada de atención respecto de lo que tenemos enfrente en materia de cambio climático. Y a mí me parece que existen las condiciones para que veamos un empuje muy fuerte desde todos lados para impulsar cuestiones de sostenibilidad en los reportes que presentan las empresas, en las acciones que llevan a cabo los gobiernos, y este tema va a ser central en los mercados financieros. De acuerdo, y lo van a impulsar por todos lados, incluyendo los bancos centrales, ¿no? Va a ser un requerimiento para la banca, para los inversores les va a venir por sus clientes, no les va a venir por un regulador, pero les va a venir por sus clientes. Yo coincido con Gerardo. El día de ayer anunciamos, perdón, Carlos, que te interrumpa. El día de ayer anunciamos que el 50% de los créditos otorgados por el Banco Mundial van a tener componentes climáticos de ahora en adelante. Ya teníamos una meta del 35%, la estamos elevando al 50% de cada uno de los créditos que otorga el Banco Mundial. Pero entonces, Jorge, un poco y con esos números, un poco el mensaje aquí sobre el asset allocation es: COVID no es que haya sido un pie de página, ¿no? O una nota al pie, pero sin duda ha creado condiciones de liquidez que deberíamos de aprovechar, y es más pregunta, ¿no? Para subirnos a esta intersección de la que hablaba Gerardo entre tecnología y medio ambiente. Y a mí me interesaría preguntarle a Jorge un poco desde la perspectiva del Banco Mundial, entonces, ¿cómo se están viendo aquellos países que están lejos, digamos, incluso de hablar de esos temas, ¿no? De generar las condiciones de inversión? Deja tú para estar en esa intersección entre tecnología y medio ambiente, sino condiciones mucho más básicas de atracción de inversión, ¿no? Estado de Derecho, etcétera, que también es uno de los temas pre-COVID. Carlos, yo creo que eso está en el centro precisamente de cada una de las conversaciones que el Banco Mundial tiene con los países clientes en este momento, ¿no? Porque las condiciones son tales vaya, si tienes un alto nivel de deuda y se espera una normalización de tasas de interés, pues necesitas buscar crecimiento de alguna forma, ¿no? Y creo que, vaya, la visión del Banco Mundial es erradicar pobreza, ¿no? Y sabemos que la pobreza se erradica o se reduce con crecimiento económico. ¿Y de dónde va a salir ese crecimiento económico? Pues de inversión privada. Entonces, generar las condiciones necesarias para que tengas un sector privado que crezca, que florezca, que genere empleos y oportunidades para todos, va a ser fundamental, ¿no? Y esto se tiene que hacer de manera sustentable. Eso ya no es un deseo, ¿no? Es yo creo una condición necesaria también. Y el otro tema en el que se tiene que pensar también es el de la desigualdad. Esta ha sido una crisis terrible desde el punto de vista de desigualdad entre países y dentro de las poblaciones de los países. Aquí lo que también sabemos es que la desigualdad pues se combate creando igualdad de oportunidades, ¿no? Con temas como los que mencionaba Gerardo. Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de educación, de salud, ¿verdad? Que serán fundamentales para que de esta crisis salgamos fortalecidos todos, no solo algunos. Muy bien, muchas gracias. No sé si creo que tenemos varias preguntas de la audiencia. Enrique, no sé si las tienes por ahí. Sí, aquí tenemos ya varias preguntas. Muchas gracias, Adriana, Antonio, Gerardo,
Jorge, por habernos dado una mesa panel que nos da tantas ideas de qué hablar y qué pensar y obviamente qué implementar, pero no podemos dejar efectivamente, como lo mencionas, algunas preguntas. En este pastel de asset allocation, real estate, equities públicas y privadas, renta fija, hedge, funds, etcétera, ¿a qué sectores de este pastel se está yendo la liquidez en estos momentos? Pero está habiendo una migración y digamos es una tendencia que ya lleva algunos años hacia el mundo de equities, en particular a sectores muy enfocados a temas de crecimiento o al factor de crecimiento que digamos a su vez están vinculados al tema tecnológico. Ha empezado a ver en los últimos meses, digamos, una salida de inversiones de renta fija porque justo la dinámica de política monetaria que comentaba Carlos hace algún momento ha llevado a las tasas de interés a niveles históricamente bajos y desde ahí, digamos, lo que está empezando a suceder es que el movimiento en el margen de los bancos centrales es hacia reducir el estímulo y en algunos casos apretar, como en el día de hoy en México, Brasil, hace algunos días. Todo ello lo que hace es que las perspectivas de rendimiento de las asignaciones hacia renta fija, pues no se ven muy bien comparado al mundo de equities. Y en particular, digamos, si uno trata de analizar con más detalle lo que está sucediendo en estos, digamos, sectores tecnológicos, está, digamos, emergiendo como un tema dominante de la sostenibilidad que ya comentamos, que no solo tiene que ver con temas de gobernanza, temas sociales, algunas cuestiones de desigualdad que comentaba Jorge, sino sobre todo el tema tecnológico, cómo se va a poder producir energía, digamos, con tecnologías de vanguardia de manera más eficiente, cómo va a evolucionar la capacidad de almacenar energía con costos eficientes para poder, digamos, generar un sistema mucho más eficiente. Y cada uno de los elementos de consumo, si uno piensa lo que hace cada persona y lo que consumes, cómo cada uno de estas cosas básicas se pueden producir de manera más eficiente. El cemento es un tema, digamos, muy importante, por no decir todos los metales relacionados con la construcción. Es decir, hay sí una influencia tecnológica cada vez más importante y hay empresas que están emergiendo en esos sectores que claramente hay muchos inversionistas que están tratando de perseguir esta tendencia y poder subirse a esta ola de ganadores. Y yo agregaría que una tendencia notable adicional es de dónde está viniendo esa liquidez yéndose hacia estos assets que menciona Gerardo. Y notablemente en países desarrollados, la banca continúa con la contracción de sus balances que vimos desde la crisis de 2008-2009 y empiezan o canalizan mucho más fondos inversionistas institucionales, hedge funds, etcétera, ¿no? que se mencionó. Y cuando ves, por ejemplo, del lado receptor de países de esta liquidez, también llama la atención cómo en algunas regiones está completamente ausente el dinamismo que inyectaría la banca. Por ejemplo, en América Latina vemos una contracción todavía bien importante que no está repuntando del crédito que están recibiendo hogares, empresas, ¿no? en medio de una situación donde aprovechar los niveles actuales de tasa de interés resultaría muy benéfico, ¿no? Entonces, el desarrollo de esos sistemas de financiamiento hacia hogares, familias, empresas, las chicas, no las AAA, también es un tema bien importante. En particular, también quisiera preguntarle a Adriana y a Gerardo qué opinan los grandes asset managers del exceso de liquidez. ¿Cuáles son sus perspectivas en lo que resta del año? Si quieres, empiezo, Gerardo. Sí, sin duda, bueno, primero que nada, el exceso de liquidez y los niveles de tasas tan bajos, pues sí representan un reto muy importante para los inversionistas que tienen sobre todo objetivos de largo plazo, pensando en
en portafolios de retiro, ¿no? Veníamos de un mundo donde un portafolio 60-40 quizá tenía retornos esperados cerca del 7-8% y ahora estamos hablando de 3-4%. Entonces, eso sí representa un reto muy importante para quien administra activos en representación de todos los ahorradores, en particular para el tema del retiro. Y en ese sentido, lo que hemos visto en Vanguard es que creemos que viene un incremento en la productividad, digamos, en el crecimiento económico que pueda traducirse y derramarse a los mercados de renta variable por un tema muy relevante que platicamos durante todo el panel, que es el tema de la innovación y cómo la innovación y la rapidez y la velocidad con la que se intercambian ideas hoy en día puede generar un incremento en la productividad de los factores de la producción, como son el trabajo y el capital. Entonces, en ese sentido, la perspectiva es buena y evidentemente hay economías mucho mejor posicionadas, con tasas de crecimiento muy agresivas que están bien posicionadas para captar estas oportunidades de crecimiento. Yo agregaría, en materia de liquidez, como comentaba Carlos hace un momento, es importante, digamos, el distinguir esta hiperactividad monetaria que ha habido durante ya más de 10 años, desde la crisis de 2008-2009. Las autoridades monetarias la han ido calibrando para sustituir crédito que se dejó de generar a través de la intermediación financiera tradicional. El ecosistema, digamos, financiero del mundo de intermediarios cambió radicalmente porque la regulación ha forzado a estos intermediarios a tener previsiones de capital muy superiores a las que tenían antes de la crisis y por ende su capacidad de generación de crédito se vio sumamente disminuida. Es ahí donde la velocidad, digamos, de circulación desde un punto de vista de teoría monetaria se desplomó y por la vía de mayores cantidades de agregados monetarios que Carlos comentaba, es que las autoridades monetarias han tratado de compensar para que la actividad económica no se desplome. En el momento en que ese proceso se tenga que revertir, las autoridades monetarias tendrán que ir calibrando. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, pues cuando las condiciones de generación de crédito a partir del sector privado lleguen a un dinamismo tal que la decisión óptima de política sea ir retirando ese estímulo. Ya lo estamos empezando a ver de manera gradual, como se ha comentado, y seguramente el FED en algún momento o en algunos meses, cuando las condiciones económicas lo permitan, va a estar hablando del tema del taper. Entonces, yo creo que aquí, desde el punto de vista de decisiones de asset allocation y de inversiones, me parece que no es muy productivo el tratar de pelearse con las autoridades monetarias porque están haciendo cosas que antes no habían hecho. Las circunstancias han sido extraordinarias y han requerido de una intervención por la vía de política extraordinaria. El día que las condiciones vayan cambiando y se vayan normalizando, la política monetaria también se irá normalizando y las condiciones de liquidez serán tales que el crecimiento económico no se vea afectado. Esa pregunta va para todos y es el sector del hedge funds ya no es la opción de asset allocation que solía ser antes o no goza de la preferencia que gozaba. ¿Quién está tomando su lugar? ¿Private equity, por ejemplo? A ver, un comentario muy rápido sobre el tema de los hedge funds. Tienen una función en algunos portafolios institucionales porque el rendimiento, el desempeño que tienen estos hedge funds normalmente no depende de la dinámica generalizada de los mercados. Si los mercados suben, si los mercados bajan, un hedge fund te da un rendimiento que es independiente de esta dinámica generalizada. El rendimiento en los mercados privados, llámese real estate o llámese private equity o crédito, todo eso tiene una beta de mercado. Normalmente todos esos tipos de clases de activos les tiende a ir bien cuando a la economía le va bien y cuando los mercados accionarios les va bien. En ese sentido, el papel en los portafolios de los hedge funds es un papel que ahí ha estado y ahí está.
Okay. Lo que ha pasado es que el desempeño de los hedge funds en este entorno de hiperactividad de política monetaria ha sido mucho más complicado y los retornos han sido relativamente bajos comparado con lo que normalmente venían ofreciendo. Y es por eso que las decisiones de asset allocation en los portafolios institucionales, este segmento de hedge funds se había venido reduciendo, pero en los últimos 2 años, yo diría, esa tendencia claramente se ha ido revirtiendo. Y si tienes la capacidad de escoger a los hedge funds ganadores, es un componente de portafolio que puede agregar mucho valor por el esquema de correlaciones que tiene con otras clases de activos. Sí, y del otro lado de la curva, digamos, de riesgo-rendimiento antes de los bonos gubernamentales, habría activos como, por ejemplo, infraestructura, ¿no? Entonces, yo coincido con Gerardo, es un tema de especialización, de ir partiendo esta curva con cada vez más dedicación de los asset managers, más profesionalismo y enfoque, y de repente habrá pues crowded trades donde ve uno a muchos diferentes participantes. Con el tiempo se va limpiando eso, pero todos juegan al final de cuentas un papel en la asignación mucho más eficiente del capital. Y yo también agregaría el rol de los activos alternativos también en los portafolios y cómo también justamente este exceso de liquidez ha hecho que los inversionistas institucionales grandes también desarrollen esta capacidad de tener un buen mecanismo para elegir a buenos managers de activos alternativos, poder generar un retorno consistente en el largo plazo, poder tener poder de negociación para disminuir costos, que es lo que mejor explica el retorno a largo plazo de productos de inversión. Y también otra tendencia que vemos es en portafolios más enfocados al retail, la inclusión también de activos alternativos con el gran reto de iliquidez que esto presenta, pero sin duda es otra clase de activo que ha cobrado relevancia importante y la vemos también cada vez más en portafolios de inversionistas más pequeños. Sin duda, pero también tenemos que hablar de las criptomonedas. No podemos no preguntarles su perspectiva sobre uno de los temas más discutidos en estos momentos en el medio financiero global. ¿Dónde ven su evolución o quizás no la ven? Es un tema complejo y tal vez podríamos hacer otro panel completito de criptomonedas. Ha sido un poco desafortunado, me parece, el que se les haya denominado monedas porque precisamente para poder funcionar como una moneda y tener estos atributos, digamos, de unidad de cuenta, medio de transacción y depósito de valor, es difícil, digamos, argumentar que cualquiera de estas criptomonedas cumplen con ese funcionamiento básico, con esas funciones básicas del dinero. No obstante, digamos, al parecer hacia donde está lo que está haciendo el tema tecnológico de la criptografía es que está permitiendo el desarrollo de una nueva clase de activo digital que creo que todavía no lo entendemos por completo, pero es algo que poco a poco se ha ido estableciendo los componentes de este ecosistema. Hay compañías, incluso públicas, que ya tienen cierto funcionamiento para conectar el mundo, digamos, de las criptomonedas con el mundo tradicional financiero. Y sin duda todo esto va a seguir evolucionando y se podrán establecer como una nueva clase de activos. ¿Será que sabemos dónde están alojando sus activos los bancos? Yo creo que depende de qué banco y de qué región. Un poco hablábamos ya de esta contracción de los balances de los bancos, sobre todo en mercados desarrollados y en aquellos países que estuvieron muy involucrados en la crisis de 2008-2009, no así en mercados emergentes y sobre todo en Asia. Yo creo que ahí se está yendo mucho
hacia estos instrumentos que mencionaba Adriana, porque ahí están las condiciones para aprovecharse de esta nueva productividad. Yo creo que están fondeando también a muchos de estos intermediarios secundarios, ¿no? O estos proveedores de liquidez secundaria, pero con un riesgo mucho más acotado. En mercados emergentes fuera de Asia, ya hablaba yo de América Latina, donde yo creo que permanece la actividad tradicional de la banca sin una perspectiva tan alentadora como en otros regímenes. ¿Qué será lo que están haciendo los grandes administradores de activos en la reconfiguración de sus portafolios? Adriana, ¿quieres comentar? Tú primero. Bueno, yo creo que hay, digamos, una tendencia muy fuerte hacia el mundo de equities. Hay una tendencia muy grande hacia tratar de explotar en este mundo de equities las compañías que son privadas, pero que están experimentando un nivel de crecimiento importante antes de volverse públicas. El tiempo promedio que una compañía permanece privada antes de lanzarse a los mercados se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años y por ende la creación de valor para los inversionistas hoy por hoy sucede en mayor medida en el mundo privado versus el público. Entonces, esto ha generado un apetito muy importante por generar mecanismos para poder participar también en estas empresas antes de que se conviertan públicas. Se ha generado un segmento que le llama pre-IPO financing o growth equity, que precisamente permite ir con estas compañías en este mundo tecnológico del medio ambiente, por ejemplo, que están probando tecnologías que todavía no son compañías bien establecidas en los mercados públicos y poder participar en esta mecánica de crecimiento. Es una tendencia muy, muy importante que hemos visto, yo diría, acelerarse notablemente en los últimos 5 años. Y yo agregaría también que, acuérdate que administradores de activos como para el que trabaja Gerardo o como el que trabajo yo, administramos dinero en representación de muchos inversionistas. Y en ese sentido somos tenedores de largo plazo de muchas de las compañías que están en nuestro portafolio. Y una tendencia que es muy importante en ese sentido es algo que hablamos durante este panel, es esta vigilancia, esta gobernanza sobre las estrategias de las compañías, de los consejos de administración, del grupo directivo de una compañía, en cómo se sientan, cómo discuten y cómo mitigan los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y los riesgos que representan estos factores y que pueden tener un impacto negativo en la ejecución de la estrategia de la compañía y su creación en el largo plazo. Entonces yo te diría, dentro de todo este tema en el panel que hablamos de ASG, en particular la gobernanza y cómo las compañías mitigan esto para poder seguir creando valor en el largo plazo, es otra tendencia muy importante que estamos haciendo administradores activos grandes a nivel global. Gerardo, además no podemos irnos sin una pregunta que es la clásica y es, ¿hemos pasado ya lo peor o todavía consideran que puede haber más? No, claramente el tema de la reapertura económica es de a de veras. Creo que no habíamos visto nunca o en la historia reciente una política deliberada para destruir la actividad económica como lo vimos en el periodo de COVID. Y por ende, el echar a andar esto, si bien está tomando algo de tiempo para reactivar algunas cadenas de valor que se vieron interrumpidas, hay algunos retos adicionales en materia de desigualdad, pobreza, oportunidades en el mercado laboral, el dinamismo económico que se está viendo en el margen, desde luego en países como Estados Unidos, donde la tasa de vacunación va muy avanzada, es un dinamismo muy, muy importante y es algo que va a durar durante muchos meses y poco a poco vamos a ir viendo en Europa, en Asia, que va a pasar lo mismo.
Sí, esto está generando algo de presiones inflacionarias de corto plazo, precisamente por el restablecimiento de estas cadenas de valor, pero las perspectivas económicas para los siguientes 12, 18 meses son sumamente favorables. Se tiene todo este viento de cola todavía de política fiscal y monetaria que se puso a trabajar, y si bien lo van a revertir cuando sea el momento, todo este viento de cola va a permitir que el dinamismo económico continúe de manera mucho más acelerada de lo que la gente espera. Yo quisiera hacer una pregunta de follow-up en eso. ¿Dirían ustedes que después de la tormenta que vivimos en los últimos 14 meses, podríamos esperar buenos años por delante en la administración de activos? Sí, me gustaría oír el punto de vista de todos como comentario final de esta gran discusión. Un poco para tomar del como punto de partida donde dejó Gerardo, yo creo que esas condiciones sumamente favorables se extenderán durante esos meses que él mencionaba en algunas regiones, y yo creo que hay algunos otros países que tienen que ya estar empezando a pensar en cómo se va a ver su situación cuando se empiecen a revertir esas políticas. Es quizá todavía demasiado temprano, pero esa tensión ya está ahí. Si vemos una aceleración de la inflación por arriba de lo que se esperaba en Estados Unidos, o un ajuste de tasas en Reino Unido o en Europa anticipado hacia mercados emergentes, América Latina, vamos a regresar al ciclo típico de reversión de flujos de capital, de necesidad de tener situaciones estructurales sólidas, balances fiscales sanos, para no ser víctimas de estas relaciones. ¿Los demás qué opinan? A mí me parece que en efecto unas partes del mundo están saliendo adelante ya y el fin del túnel se ve claramente, pero la recuperación sigue siendo desigual, ¿no? Si vemos la tasa de vacunación de los países en África, pues todavía falta mucho camino por recorrer para poder decir que la pandemia está detrás, ¿no? Hace unos meses, hace unas semanas de hecho, se decía de India que había logrado sortear la crisis de salud de manera muy eficiente. Seguramente había toda una serie de teorías de por qué, y surgió la variante Delta, y veamos lo que sucedió en India, ¿no? A mí me preocupa, para serles muy franco, que veamos una cosa similar en los países menos desarrollados en África en los próximos meses. Por eso es por lo que en este momento una política agresiva de vacunación es una muy buena política económica. Claro. Adriana, tu opinión de cierre. Sí, coincido también con lo que dice Jorge. Fue como muy claro, ¿no? El crecimiento económico se recuperó en donde las condiciones de salud, ritmo de vacunación mejoró primero, y entonces en estas economías desarrolladas ya estamos hablando de cómo corregir desbalances en el mercado de real estate, en el mercado de trabajo, de dónde va a venir el crecimiento sostenible y del desarrollo del mercado laboral, mientras que en lugares en donde no ha habido mejoras en las condiciones de salud, difícilmente vemos también de este lado que pueda venir crecimiento económico sostenido pronto. Ok. Bueno, pues creo que hemos llegado al final. Perdón. Un punto final que yo apuntaría sobre este tema de las perspectivas de rendimiento de los activos hacia adelante es que, digamos, si uno ve lo que ha pasado en estos últimos meses, es que no obstante, digamos, la incertidumbre que hay en este panorama económico, el desempeño de los mercados accionarios sobre todo ha sido espectacular, incluso este año, digamos, en algunos casos con rendimientos cercanos al 20%. Entonces, algo que hay que tener en mente es que toda esta hiperactividad de política económica, tanto fiscal como monetaria, con un nivel de coordinación que no habíamos visto en la historia reciente, lo que ha hecho en cierta medida es que ha adelantado el rendimiento de algunas clases de activos.
La implicación de todo esto para los portafolios es que hacia adelante las expectativas de crecimiento tienen que moderarse, las expectativas de rendimiento de los activos tienen que moderarse. Entonces, cuando los inversionistas construyen sus portafolios, hay que ser prudentes con esas proyecciones de rendimiento porque no va a ser posible el sostener este tipo de soporte en política económica y por ende no va a ser posible tampoco el sostener este tipo de retornos sobre los mercados accionarios. Ok, pues una estupenda nota, prudencia y todavía esperar un poco ver qué pasa con la vacunación. Creo un poquito de paciencia. Exactamente, y como ustedes lo han señalado, la mejor política de inversión, la mejor política económica es una buena política de salud para asegurar que podamos con pasos seguros salir hacia adelante de esta crisis. Pues le agradecemos a todos nuestros panelistas por un rico intercambio de ideas y ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes en la Risk Management Training Conference 2020.